Bienvenidos al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en este episodio 2 de la temporada 1 de DAX Básico? Vamos a ver la inteligencia de tiempo, cómo generar la inteligencia de tiempo, que es una dimensión que se trata como un maestro donde hay registros únicos que no se repiten, que no debe haber nulos y que tiene que tener un tipo de dato concreto. Empecemos. Volvemos al modelo que teníamos en el episodio 1, donde estábamos creando medidas bases. Si recordáis, creamos los días, los registros, las unidades, las ventas. Creamos una tabla de medidas que, por cierto, tenemos aquí esta tabla. Es una tabla como tal. Fijaros que el icono coincide con las tablas que tengo en el modelo semántico. Y aquí lo que tengo es una columna que al generar esa estructura de tabla, pues como no tenía nada en la fila, me ha mantenido en la columna, ¿no? Si yo voy a la vista de tabla, pues aquí tengo una columna que no tiene nada más, ¿no? Entonces yo puedo dejar la tabla de medidas así y estará en la posición alfabéticamente hablando, o puedo borrar esta columna 1 que no hace nada y la va a convertir en una tabla virtual, con lo cual va a cambiar el icono, ya no será una tabla convencional, será una tabla de medidas, una tabla virtual, y entonces siempre me la va a poner la primera. La primera tabla va a ser siempre la tabla de medidas. Si borro la columna 1, vamos a ver cómo efectivamente me cambia el icono, porque ya no es una tabla física como tal, es una tabla virtual, y la primera obvia el tema del orden alfabético y la pone la primera como una tabla de medidas. ¿De acuerdo? Bueno, dos formas de generar un calendario, con la función calendar y la función calendar auto. La función calendar auto lo que me va a generar va a hacer un barrido de todas las tablas de mi modelo semántico y elegirá la fecha más antigua y la fecha más actual, y entonces con ese rango me va a crear un calendario desde el 1 de enero de esa fecha más antigua, es decir, si mi fecha más antigua es febrero del 2018, el calendar auto cogerá y creará desde el 1 de enero de 2018, y si la más actual es, no sé, octubre de 2021, pues creará 31 de diciembre de 2021. ¿De acuerdo? Va a hacer años completos. Esto sería una forma y vamos a verlo cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, yo tengo muchas maneras de generar una tabla. Recordemos que la tabla calendario es una dimensión o maestro, que quiere decir que tiene registros únicos, con lo cual le podemos poner el prefijo dim. Yo le llamo calendario, dim calendario. Entonces ahí pues o utilizo calendar auto para hacer lo que acabamos de comentar, o utilizo calendar, que es la otra opción con la que puedo generar la inteligencia de tiempo. Para crear una tabla yo puedo ir pues en la vista de tabla, por ejemplo, aquí tengo nueva tabla, me puedo ir a la vista de informe modelado, nueva tabla, me puedo ir a la vista de modelo, nueva tabla, donde me dé más rabia. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner el nombre con el prefijo. Vale, y entonces vamos a utilizar primero calendar auto para ver cómo se comporta. Simplemente le pongo calendar auto, no tengo que pasarle nada. Aquí la ayuda lo que me dice es: devuelve una tabla con una columna de fechas calculadas automáticamente a partir del modelo. Entonces esto me genera un calendario con registros únicos desde la fecha más antigua que he encontrado en mi modelo semántico hasta la más nueva. Y si vamos a verlo por aquí, pues fijaros, del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Si yo miro las ventas, aquí 21 de enero, aquí lo que pone es, perdón, es esta, 21 de diciembre de 2009, la más antigua, porque aquí he hecho lo mismo, y si miro la más actual, 22 de diciembre de 2018, 10 de diciembre de 2018, pero aquí ya hay datos del 2019, 4 de enero del 2019, del 1 de enero, 3 de enero y 4 de enero, 2019. Y fijaros que yo tengo, nos quedamos con 4 de enero de 2019 y 21 de diciembre de 2009. Entonces, si yo me voy a hacer el calendario, fijaros que la más antigua es 1 de enero de 2009 y la más actual 31 de diciembre de 2019. Lo que quiere decir es que a pesar de que yo solo tenga fechas desde el 21 de diciembre de 2009 y hasta el más antiguo 4 de enero del 19, mi calendario con Calendar Auto empieza el 1 de enero del 2009, es decir, del año que encuentra se va al día 1 y del año que encuentra como fecha máxima, que es 4 de enero del 19, se va al final. Entonces coge años completos, ¿de acuerdo? Está trabajando con años completos. Y de todos esos años completos, lo que hace es que genera un día por cada día en esa diferencia. Es decir, hayan o no hayan ventas, genera todos los días para garantizar la consistencia de los datos. Esto hace Calendar Auto. Calendar Auto tiene algunas limitaciones, por ejemplo, que, como decíamos, si nos vamos a fechas donde mi empleado se incorporó en septiembre del 2002, voy a tener un calendario desde el 1 de enero de 2002 hasta la última fecha más actual. Eso se puede solucionar, pero lo veremos en capítulos posteriores, porque digamos que es un poco de DAX más sofisticado. ¿De acuerdo? Una limitación que tiene Calendar Auto y es que como coge años completos, es decir, la fecha que encuentra no importa, sino que se fija en el año y se va al día 1 de enero de ese año y luego al 31 de diciembre de ese año, es decir, años totalmente completos, no podemos generar lo que son años fiscales. Los años fiscales pueden empezar pues en octubre del año, o puede empezar en julio, o puede empezar en marzo, ¿no? Hasta septiembre de ese año, hasta junio o hasta febrero, ¿no? Años fiscales se mueven en el tiempo, con lo cual Calendar Auto no nos lo permite. Sin embargo, Calendar sí. Vamos a ver el ejemplo. Esto es el calendario creado con Calendar Auto. Voy a borrarlo. Y entonces vamos a ver el calendario generado con la función Calendar. Entonces lo mismo, le doy un nombre. Entonces, Calendar, ¿qué me pide? Me pide dos parámetros, fecha inicio y fecha fin. De ahí que tenga la capacidad de poder generar calendarios de fiscales, ¿no? De año fiscal, es decir, que empiece en marzo, como decíamos, en junio o cuando sea. Al poder elegir una fecha concreta de inicio y otra de fin, yo puedo basarlo esto en la tabla de hechos. Coger la fecha más antigua de la tabla de hechos y la más moderna y ya estoy acotando de manera que se va a centrar únicamente en esa tabla que impacta más en el negocio, la que me va a dar más tipos de cálculo, ¿no? Me va a aportar más valor a la hora del análisis de datos.
como yo necesito indicarle una fecha de inicio, fijaros que está en negrita lo que dice start date, ¿no? Pues yo podía escribirlo, pero sería como un poco absurdo, ¿no? Yo puedo hacer esto, 2010, por ejemplo, y luego el end date le pongo la fecha, ¿no? Pues yo que sé, hasta el 31 de diciembre de 2018, que es cuando tengo datos, ¿vale? Esto me crea, bueno, me lo ha creado, yo no quería, pero bueno, me crea, pues eso, del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2018. Esto es un calendario estático, porque cuando empiece a pasar, empiecen a haber transacciones más allá del 2018, pues yo tendría que tocarlo manualmente, ¿no? Y esto digamos que es una chapuza, ¿no? Es decir, pues ahora le pongo 2000, pues no sé, para que no me pille, pues 2060. Claro, me estoy creando un calendario de 50 años, cuando yo no solo tengo 5 años cargados o 6, ¿no? Entonces esto no es viable. La función más común que yo puedo concatenar con calendar es el first date. Bueno, cuando quiera ponerse en mayúscula, pues ya, ahora. Devuelve la primera fecha que no está en blanco. Entonces me pide una fecha, ¿de acuerdo? La fecha, pues la fecha de mi tabla de hechos, que es la más dinámica, ¿no? Pues aquí tengo 3 fechas en mi tabla de hechos. ¿Cuál tengo que analizar? Bueno, pues digamos que la fecha de la venta, que es la fecha, es como la que está... la que condiciona más, ¿no? Porque la fecha de envío es una fecha de envío, no tiene el impacto que tiene una fecha de la venta, que es cuando realmente puedo considerar que he vendido, que esa facturación es real, todo eso, ¿no? La fecha del pedido, digamos que también, pues bueno, no es definitiva todavía, ¿no? Por eso se coge la fecha de venta, ¿no? Y entonces, el end date también lo utilizo, voy a quitar utilizo una función que es el last date, ¿de acuerdo? También de la fecha de venta, la misma columna, ¿no? Esto sería, digamos que, el calendario convencional. Pero puestos a mejorar y a aprender un poco más de DAX, que seguimos estando en el nivel básico, lo que ocurre con First Date y con Last Date es que genera una tabla con una única columna, y esa tabla tiene que hacer una transición para pasar lo que sería un escalar, ¿no? Es decir, hacer la transición de un escalar, que sería al final pues esa fecha de inicio y esa fecha de fin, ¿no? De alguna manera está devolviendo una tabla con una columna, con una fila que me está haciendo la transición, ¿no? La transición para devolver ese escalar, ¿no? Sin embargo, si yo utilizo el min la fecha mínima y la fecha máxima, esto ya me devuelve un escalar. Entonces digamos que estoy optimizando el código, ¿no? Esto me devuelve un escalar y entonces tengo como la generación del calendario más optimizada, ¿vale? Evidentemente, dependiendo de los volúmenes, puede ser apenas no se nota y no hay problema por hacer el first date y el last date, pero en este caso estoy explicando las variantes que puede haber para poder mejorar un poco el rendimiento, la optimización, ¿vale? Entonces, pues me coge lo mismo de 2 de enero hasta 22 de diciembre, es decir, me coge las fechas que tiene la tabla de hechos, ¿no? También yo lo que hago es ponerle una fecha corta. Si no tengo que analizar datos por horas, pues le quito ese formato de fecha y hora, pero le pongo fecha corta y siempre le cambio, es un hábito ya, es mi costumbre, le cambio la columna a fecha. Podemos dejar como date y no pasa nada, ¿vale? Calendar, cuando yo invoco a calendar, me está generando esta columna con todos los días entre esta fecha inicio y esta fecha fin, ¿no? La fecha mínima, por decirlo de otra manera, y la fecha máxima, ¿no? Y como habéis visto, son todos los días desde una fecha a otra, ¿no? A ver si puedo hacer esto más pequeño. Ahora.
Veis aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días completos, ¿no? Desde esas dos fechas. No hace como calendar que se va al inicio del año y se va al final de año, solo que encuentre un año distinto del otro, ¿no? Aquí sí que hace días, fechas completas, pero desde un periodo concreto, ¿de acuerdo? No tengo todo el año, pero ese periodo que tengo todos los días para garantizar la consistencia de los datos, ¿no? Bueno, entonces desde este punto tengo una tabla que se llama DIN calendario con una única columna que es la fecha. Entonces a través de esa columna, que es la principal, yo voy a generar tantas columnas, como periodos de tiempo necesite. Parto de esta columna que tiene toda la información, día, mes y año, y entonces empiezo en la vista de tabla, encima de la tabla DIN calendario, empiezo a generar columnas. ¿Vale? Recordad que estamos en DAX básico, podemos hacerlo de otra manera, pero ya lo veremos, ¿eh? El año. El año, lo que le digo es, oye, extráeme el año de una fecha como número entero de 4 dígitos. Entonces, yo pregunto, ¿cuántas columnas fecha tengo en esta tabla calendario? Pues una, que se llama fecha, ¿no? Por eso tengo que indicársela aquí. No hay otra fecha en esta tabla. Estoy generando una columna sobre la tabla calendario. La tabla calendario solo tiene una columna fecha, que es la que voy a extraer toda la información que necesito. Entonces pongo FE y ahí está. Extráeme el año de la tabla que tiene toda la fecha, perdón, de la columna de aquí, y consigo esto. Y este es el desplegable que mostraremos al usuario de negocio. Tiene 8 años para analizar, ¿vale? Este es el año. De nuevo genero una nueva columna. Esta vez le voy a poner el trimestre. Aquí yo ya empezaría a deciros que las columnas las hagamos en minúsculas. ¿Por qué? Porque cuando yo cree un gráfico, un visual con las ventas por trimestre, si tengo la columna, el nombre en minúsculas, me pondrá ventas por trimestre, ¿no? Si lo tengo la primera mayúscula, me pondrá ventas por trimestre, pero la primera mayúscula, y tendré que ir a retocarlo. Y entonces es más práctico si ya lo dejo así. Luego retocaremos también la columna año por el mismo motivo, ¿eh? Utilizo la función quarter, que me extrae un número del 1 al 4 de los 4 trimestres que tiene el año, ¿no? Entonces me pide una fecha. ¿Cuál es la única columna que tengo en esta tabla calendario? Pues la columna fecha. Y así me saca los 4 trimestres del año. Aquí puedo concatenarle pues una Q, por ejemplo, para quarter. Puedo concatenarle una T, una Q con guión, ¿vale? Otra forma de hacer el trimestre sería con la función format. Y aquí le digo, ¿vale? El format me hace lo mismo, ¿no? Con una Q, como habéis visto, ¿vale? Vamos a dejar el quarter de la columna fecha, ¿vale? Para entender. Estoy segmentando, estoy creando columnas para segmentar por tiempo, segmentar por año, por trimestre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no voy a segmentar por la fecha completa. Otra columna nueva que le voy a llamar NMES, porque va a tener el mes numérico, es decir, va a tener enero 1, febrero 2, y esto con la función month, que también existe en Excel. Me pide una columna fecha, pues la única columna fecha que tengo en esta tabla es la columna fecha, ¿vale? El número de mes. Vamos a cambiar esto que habíamos dicho.
aquí tengo los 12 meses del año, pero en número. Como normalmente cuando yo quiero generar un gráfico, una matriz, en el eje de X o en las filas, no pongo 1 al 12, pongo enero-febrero, ¿no? Pues genero otra columna para ese mes, por eso le he puesto nmes al anterior. Y aquí también utilizo el format, el valor que voy a formatear es la columna fecha, y aquí lo que voy a hacer es extraer las 3 primeras letras del mes en español. A pesar de que ahora, esto era necesario hace unos años, ahora creo que es sin ponerle lo que se llama la configuración regional, que es esto del país, que quiero que me extraiga, digamos el idioma, ¿no? Ahora no sería necesario, pero por ejemplo aquí le puedo poner IT, Italia, FR, Francia, EN, inglés, ¿vale? Y me sacaría el nombre del mes. Le pongo 3 letras porque es mucho más fácil de interpretar y más corto a nivel de diseño, ¿vale? Si yo pongo enero, febrero, noviembre, diciembre, lo pongo en un eje de X, tengo que tenerlo muy grande el gráfico porque si no se verá siempre en diagonal. Sin embargo, 3 letras, todo el mundo entiende lo que son estas 3 letras y no me ocupan tanto. Fijaros también que el orden de la columna mes es alfabético porque es una columna de texto. Aquí arriba lo dice, texto. Es alfabético. Entonces, cuando yo ponga esta columna en un eje de X, saldrá alfabéticamente. Abril, agosto, diciembre, enero, ¿vale? Y yo lo que quiero es que salga cronológicamente. Entonces, tengo que ordenar esta columna mes. En herramientas de columna estoy encima, la ordeno por el nmes, que es el orden cronológico, ¿no? Y además esta columna, para no confundir al usuario y evitar que la utilice, la vamos a ocultar, ¿vale? Entonces tengo el mes que, a pesar de que lo voy a seguir viendo aquí en la vista de tabla, lo sigo viendo alfabéticamente, el texto, porque es una columna de texto, a pesar de que lo voy a seguir viendo en orden alfabético porque es una columna de texto, cuando yo lo utilice en un gráfico va a ser orden cronológico, enero, febrero, marzo. Vale, vamos a por otra columna. Yo quiero ordenar por nombre de la semana, pues aquí lo que pongo es semana, sería weekday, perdón, sería el format primero, del valor la columna fecha, pero ahora le pongo 4 Ds de day y también de español de España. Entonces me trae qué día era el 2 de enero, pues era un sábado, ¿de acuerdo? Me lo trae así. Esto es una columna texto, hace lo mismo. Está ordenado alfabéticamente y lo que hago es que genero otra columna que me ordene orden. Le puedo llamar por lógica en semana, que ordene con un weekday que me devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana de una fecha, ¿vale? Fecha y el tipo de semana. Entonces aquí, fijaros, la semana 1 es la semana anglosajona. El primer día de la semana es domingo. La 2 es, digamos, la occidental, ¿no? El resto. El primer día de la semana es el lunes. Y la 3... el primer día de la semana es el martes, ¿vale? Habrá en algún país que utilizarán como primer día de la semana el martes. Y aquí hago lo mismo. Esta columna quiero que la ordenes por el número de semana y esta columna, para que no la utilicen, la oculto. Y tengo ya diferentes columnas para segmentar por periodos de tiempo, por años, por trimestres, por meses y por semana. También podría decir, oye, quiero agrupar para que sea semana laborable o fin de semana. Pues entonces genero una nueva columna que se llame weekend, por ejemplo. Y aquí lo que hago es un condicional. Utilizo un condicional para evaluar la columna n semana. Si la columna n semana
es mayor que 5, entonces esta columna vale fin de semana. Así estoy agrupando en dos conceptos. Y si no, vale laborable. De manera que cuando el usuario de negocio quiera analizar por semana laborable, elige ese concepto y le va a traer solamente los días de lunes a viernes. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo laborable, vais a ver que solo agrupa de lunes al viernes. Ahora que hemos decidido, según nuestro análisis previo, el análisis de datos y toma de requerimientos, que las columnas que necesito son todas estas y no necesito ninguna más, tenemos que marcar esta tabla como tabla de fechas. Fijaros que aquí en herramientas de tabla, en la vista de tabla, tengo marcar como tabla de fechas. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es busca, le vamos a indicar cuando yo lo active, le tenemos que indicar con qué columna fecha quiero validar, y lo que va a hacer es esta columna fecha que le indiquemos que solamente tenemos la columna que se llama fecha, evaluará si el tipo de dato es fecha o fecha y hora, si no hay registros repetidos, si no hay registros nulos y si hay registros contiguos, aunque no sean años completos. Si todo eso se cumple, me dirá que todo está bien. Y si no, pues me dará el error donde toque. Es una forma de garantizar que la tabla de calendario tiene todos los requisitos necesarios para ser una tabla calendario. Vamos a ver cómo lo hacemos. Como digo, he ido aquí en herramientas de tabla, me he movido a la pestaña, en la vista de tabla, encima de mi tabla calendario, y le digo marcar como tabla de fechas. Activo y me dice, elige una columna de fecha. La única que tengo es esta de aquí, que es la única que va a aparecer esta. Cuando yo valide, en milisegundos me hace la comprobación y me dice que todo está ok. Ahora sí, mi tabla es una tabla de fechas. ¿Y qué me queda ahora? Lo que me queda es relacionar la nueva tabla calendario con las tablas de hechos. Recordar que yo necesito una relación, siempre va de la tabla de hechos a la tabla de dimensión. Pero la lectura, si vemos esta, por ejemplo, fijaros, aquí hay un 1 y aquí hay un asterisco. Desde la tabla de hechos, código de producto, a la tabla de dimensiones, código de producto. Varios a 1 se refiere a que puede haber tantos códigos de producto 10, por ejemplo, como ventas se hagan de ese producto, varios. Pero en el maestro solo hay un código de producto 10 a 1. Dirección de filtro cruzado única, es esta flecha, es decir, el maestro o la dimensión filtra los hechos y tiene toda la lógica, porque si yo quiero saber cuánto he vendido de este producto, filtraré donde estén todas las transacciones, no al revés. Y relación activa, línea continua, ¿de acuerdo? Si yo le quito este check, veremos que me pone línea discontinua, porque no es una relación activa o directa. Pues lo mismo con la fecha. Tengo que me pongo encima de la columna fecha y arrastro a la columna fecha del calendario. Esto sería la forma más rápida de hacer una relación. Desde tabla ventas fecha a tabla calendario fecha. Varios a 1, un único día 2, tantos días 2 como ventas haya hecho ese día. Varios a 1. Dirección del filtro cruzado única. El calendario filtrará los hechos. Yo preguntaré qué he vendido en este trimestre, en este mes, en este año, y entonces filtraré por todos esos días la tabla de hechos. Relación activa o principal. Lo mismo para el budget, desde fecha hasta fecha, de tabla budget fecha a calendario fecha. Varios a 1. Dirección del filtro cruzado única, relación activa. Y ahora sí, tengo ya la tabla de calendario totalmente integrada en mi modelo semántico. Bueno, pues hasta aquí el vídeo.
Espero que os sea útil, que lo podáis aplicar. Sobre este tema de la dimensión calendario, veremos algunas variantes donde vamos a acotar. Usando Calendar Auto, acotaremos específicamente aquellos registros que queremos solamente añadir a la dimensión y que no se nos desplace a fechas como la fecha de incorporación del empleado, la fecha de alta del cliente, etcétera, etcétera. Lo veremos en capítulos posteriores. Compártelo en tus redes sociales si te parece interesante y nos vemos en el siguiente capítulo de DAX Básico. Un saludo.